El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio español a efectos legales. Los saharauis cuentan con DNI y pasaporte español, están en el registro civil, pero lo que nunca se llegó a hacer es una descolonización. Que los distintos gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, siempre han estado muy cercanos a las posturas de Marruecos. Marruecos tiene mucho poder dentro de España, que tiene un poder de presión, incluso a nivel económico, incluso a nivel mediático. El territorio del Sáhara Occidental es uno de los territorios más ricos en el norte de África. Tenemos el banco de pesca más rico del mundo, tenemos el 75% de reservas de fosfato, oro de fácil extracción, petróleo de fácil extracción. De hecho, algún economista español llegó a señalar en un informe que de ser independiente los saharauis o el Sáhara Occidental sería el Dubái de África. Pedro Sánchez, que está apoyando a Marruecos militar y económicamente para aniquilar al pueblo saharaui. Un poco también a raíz de lo que comentaba él antes, de los campamentos de refugiados que no hemos tocado. Sí, es una situación muy complicada, ¿no? Y se hacen muchas cosas. Una de las formas de ayudar es lo que hace él, ¿no? Es sensibilizar sobre la cuestión del Sáhara Occidental, visitar los campamentos. Hay muchísimas actividades en los campamentos de refugiados que básicamente buscan eso, luchar contra el olvido, ¿no? Pero yo siempre aprovecho para decir que sí, yo nací en los campamentos de refugiados. Cuando llegué aquí por primera vez era un niño súper pequeño, también me llamaba muchísimo la atención el encender y apagar la luz, un grifo, las escaleras, todo me sorprendía de pequeño, pero luego también en ese momento es cuando maduras, es cuando empiezas a hacerte preguntas ¿por qué ellos tienen esto y yo no? Y es cuando empiezas a ser consciente de que somos víctimas de un conflicto político. Toda esta gente se encuentra en un campamento de refugiados porque han sido expulsados por Marruecos de su tierra, han sido expulsados de sus casas. De cara a contextualizar a la gente, ¿de qué número de personas podemos llegar a estar hablando? No hay números oficiales, pero es entre 200.000 y 400.000 aproximadamente, pero no hay números Eso oficiales. Es la ciudad de Valladolid y más. Sí, pero bueno, en el contexto saharaui es muchísima población, porque nosotros como población global, tanto los que están en los territorios ocupados como en los campamentos, los que estamos en la diáspora, apenas llegamos al millón de habitantes. Y a raíz de esto quería también decir que el territorio del Sáhara Occidental es uno de los territorios más ricos en el norte de África. Tenemos el banco de pesca más rico del mundo, tenemos el 75% de reservas de fosfato, oro de fácil extracción, petróleo de fácil extracción, que eso también podría ser o explicar un poco el interés de tantas potencias en mantener el Sáhara ocupado. Entonces es muy triste que una población que de poder disfrutar de su soberanía, de su independencia, viviría en condiciones económicas muy avanzadas. De hecho, algún economista español llegó a señalar en un informe que de ser independiente los saharauis o el Sáhara Occidental sería el Dubái de África, porque somos una población muy reducida con un territorio muy rico. Habría mucha riqueza a repartir entre muy pocos. Tenemos el banco de pesca, como he dicho, más rico del mundo y, sin embargo, vivimos en un campamento de refugiados donde nos llegan sardinas en latas que muchas veces llegan caducadas en forma de ayuda humanitaria, mientras todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, China, Rusia, todo el mundo está pescando en nuestro mar. Creo que esto es un poco la realidad del pueblo saharaui, la triste realidad del pueblo saharaui, que pudiendo vivir en condiciones muy cómodas, vive en las condiciones que ha estado comentando ahora Joseba, ¿no? Hemos hablado de España y de distintas potencias y yo te quería preguntar en clave geopolítica, con esto que estáis hablando ahora, ¿cómo se entiende que el Tribunal de Justicia de la UE tumbase los acuerdos de comercio, que se debe celebrarlo? Pues básicamente esto también es una de las grandes contradicciones de la democracia, y pongo democracia entre comillas, de la Unión Europea. La Unión Europea tiene acuerdos firmados con Marruecos para, pues eso, acuerdos comerciales y también para la explotación del espacio marítimo y también de la agricultura y demás. ¿Qué pasa? Que Marruecos en ese acuerdo con la Unión Europea le otorga también el permiso para explotar el territorio y espacio marítimo del Sáhara Occidental. Básicamente lo que hicieron los saharauis es ir a los tribunales europeos representados por el Frente Polisario y decir, bueno, es que Marruecos no tiene ninguna legitimidad sobre este territorio que sigue pendiente de descolonizar, por lo cual vuestros acuerdos no deben de abarcar el territorio o el espacio marítimo del Sáhara Occidental. Salió una sentencia en el 2012 de los tribunales europeos diciendo tenéis toda la razón y le pedía a la Unión Europea pues limitar sus acuerdos al territorio de Marruecos. Pero nos encontramos con la sorpresa de que países como Francia o España recurrieron esa sentencia, dijeron no, nosotros queremos seguir explotando los recursos. Salió otra sentencia en el 2015, la Comisión Europea, Alemania, Bélgica, España, Francia recurrieron también y justo ahora en octubre salió la sentencia final que no acepta recurso, donde exige a la Unión Europea que cancele todos los acuerdos con Marruecos que abarquen el territorio del Sáhara Occidental y también decía el Tribunal Europeo
que esto es muy importante porque un tribunal, los jueces, no parten de un interés económico, como podría tener un interés económico, político, estratégico, presiones, sino parten de un estudio de la realidad, un estudio histórico, un estudio en cuanto también a la legalidad internacional. Entonces, lo que han dicho los jueces del alto tribunal es que Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre este territorio y que no se puede firmar ningún acuerdo que abarque el territorio del Sáhara Occidental sin contar con el consentimiento de la población saharaui. Esta sentencia ya no acepta recurso y nosotros lo celebramos porque es un reconocimiento a nuestra lucha y para mí una bofetada no solo al régimen de Marruecos, sino una bofetada a Pedro Sánchez, una bofetada a Macron y una bofetada a todos aquellos que apoyan el colonialismo, el imperialismo y la explotación de los recursos naturales del pueblo saharaui. ¿Algo que añadir? A mí me gustaría preguntarle a Taleb, ya que tiene esto pinta de tertulia, solo una pregunta. ¿Cómo modificar el status quo ahora mismo que tiene el Sáhara respecto al mundo? A ver, yo creo que nos enfrentamos ya en el panorama mundial, se enfrenta a un nuevo escenario donde nos encaminamos hacia un mundo multipolar, ¿no? Hasta el momento solo habíamos conocido ese mundo unipolar, donde Estados Unidos tenía la voz cantante, donde Estados Unidos se imponía a través de la guerra, a través de generar conflicto, a través del saqueo, de la ocupación, y vemos que poco a poco el mundo se está moviendo hacia ese mundo multipolar, ¿no? De varias voces, de varias ideologías, de varias posiciones y posicionamientos, ¿no? Y creo que en ese contexto podríamos salir del status quo, no solo en el Sáhara Occidental, sino en otras cuestiones como por ejemplo podría ser la Palestina. Yo creo que también una cosa muy importante para salir del status quo y sobre todo del olvido es la solidaridad individual, como por ejemplo las actividades que hacéis vosotros en vuestra asociación o lo que tú haces a nivel individual, que me recuerda mucho también, no sé si has visto a los dos activistas de Suecia que se han recorrido 33 países en bicicletas con banderas del Sáhara. Estuvieron aproximadamente, ha sido la vuelta al mundo y ahora van a acabar su viaje, ¿no? Entonces yo creo que van a acabar su viaje en los campamentos. Creo que esas pequeñas cosas son las que irán empujando poco a poco para sacar esta cuestión de ese status quo, ¿no? Tú has estado allí ya. He estado en los campamentos de refugiados saharauis. O sea, realmente en Argelia he estado. ¿Qué podrías decirle a quien te esté escuchando sobre cómo es el día a día allí? Diferencia con respecto a, bueno, tú vives en Madrid habitualmente. Eso es. Diferencia... Eso es. Soy de Pamplona, pero vivo en Madrid y cuando estuve en los campamentos de refugiados saharauis fue lo primero un baño de humildad y creo que es algo que toda persona debería de hacer. Visitar unos campamentos de refugiados y en este caso una persona que sea española tiene que estar ahí, tiene que conocer la historia, de dónde venimos, qué pasó en el 74, en el 75, en el 91, en el 2021, qué ha ocurrido. La gente de a pie, toda esta gente que está pasando, esa chica que acaba de pasar, posiblemente no sepa nada del Sáhara. Eso es lo que no puede ser. Estando ahí inmerso, y yo estuve una semana ahí, competí en el Sáhara Maratón, pero yo quería estar metido en una familia saharaui. Y entonces estuve en la familia de Hamoudi, que era el contable de ATCSF, de nuestra ONG, y entonces estuve ahí, en esa familia. Luego conviví 7 días y ahí estás metido en una realidad que es igual que te la cuenten, porque la tienes que vivir. Y tienes que ver que no hay un baño, no hay una ducha. Lógicamente, claro que hay un baño, pero es un agujero para hacer las necesidades básicas. Agua como tal, no ves una tubería donde tú le das al grifo y tienes agua. O sea, tenías pues un cubo, por así decirlo, y luego duermes en la alfombra. Quiero decir que las condiciones de vida, joder, pues son complicadas. Y luego la comida, pues abundar, lo que es abundar no abunda. Y entonces estar metido ahí una semana, pues te marca y se te quita mucho la tontería. Porque luego cuando yo volví aquí a Madrid, entré, recuerdo perfectamente, entré en el apartamento, encendí la luz y dije, joder, hay luz. ¿Sabes? Que puedes pensar que es algo totalmente normal, ¿no? Y ahí empecé a valorar más y desde entonces tengo una agenda como esa y a la noche agradezco por 3 cosas que me hayan sucedido en el día porque me sirve para reflexionar y para ubicarme y decir, es que somos afortunados de estar, por ejemplo, esta mañana aquí y compartiendo este rato y sobre todo poniendo en contexto el Sáhara, porque es una cuestión que antes lo decía Taleb, que es que cae en el olvido.